Capítulo 9 ya del libro de Romanos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, por seguirnos en este canal del estudio diario de la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo 9 del libro de Romanos. Quédese hasta el final, comparta también, suscríbete si no te has suscrito al canal para poder llegar a muchos más. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 9 ya del libro de los Romanos dice así: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, yo no puedo mentir porque Cristo vive en él. Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando el apóstol en este capítulo 9. Continúa la lectura, dice así: que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A través del linaje de los patriarcas y del linaje del pueblo que Dios escogió, Cristo vino. Sin embargo, él fue rechazado porque dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Dice, por lo tanto, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios nunca falla. El que falla es el ser humano, que no recibieron el mensaje de Cristo y no humillaron su corazón delante del Señor. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está recordando de esa fe de Abraham que lo hemos estado viendo, de esa confianza como Dios obra, porque él confía en las promesas de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho, ni habían ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece no por las obras, sino por el que llama. Esto se lo dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Dios se compadece de todos. Sin embargo, es el ser humano que no se humilla ante Dios, que Él se compadece con amor, con misericordia por cada uno de nosotros. Dice, así que no depende del que quieres ni del que corres, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque han resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pero aún así nosotros nos resistimos a la voz de Dios, a las indicaciones del Señor. Endurecemos el corazón para que la voz, el evangelio, no resplandezca. Y a pesar de que somos barros y Dios es el alfarero, quiere moldearnos, aún así no nos dejamos moldear por el Señor. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que tiene potestad. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción,
y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Representa a Dios como el gran alfarero y nosotros como barro moldeados, y Dios quiere moldearnos para bendición de otros, de nuestra vida en primer lugar, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Habla de un remanente porque el mensaje está allí para todo el mundo, dice todo aquel que en él crea, pero siempre habrá solo un remanente que acepta, que desea, que se deja moldear por las manos creadoras de Dios. Así, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes, dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, en rebeldía, en orgullo, en no querer aceptar la voluntad del Señor. Está hablando, y esto nos toca a nosotros vivir en este tiempo. Depende del ser humano si acepta o rechaza el evangelio. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquellos que fueron escogidos rechazaron, y aquellos que no fueron escogidos, como los gentiles, aceptaron. Y aquí es donde dice que los primeros serán postreros. Y entonces dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, por rebeldía del pueblo, por terquedad del pueblo del Dios. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, no obedecieron, o querían solo cumplir una letra y no de corazón, como Dios anhela. Como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Dios quiere que obedezcamos la ley, no solo por la letra, sino de corazón, que salga del profundo de nuestro corazón, de un corazón dispuesto, arrepentido, de fe, de obediencia a la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga en este capítulo y que el Señor pueda resplandecer su rostro en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Padre, a ser esos barros que se dejan moldear por las manos poderosas del alfarero. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces en el capítulo número 10. Bendiciones.